Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. En este programa trataremos sobre la reciente aprobación de la Asamblea al pedido del presidente de la República de declarar de interés nacional a la explotación de los bloques 31 y 43 en el área del Parque Yasuní. Bienvenidos a este programa. Para iniciar este diálogo hemos invitado a Carlos Viteri, antropólogo, fue secretario ejecutivo del ECORAE y actualmente es asambleísta y preside la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. También está con nosotros presente en nuestro panel Jofre Poma, ingeniero comercial y presidente de la Mancomunidad Río Dué de los municipios de la provincia de Sucumbíos. Actualmente es alcalde de Lago Agrio. Con 108 votos, la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria de interés nacional justamente a la explotación de los bloques 41 y 33, que serán fundamentales en esta circunstancia. Bienvenido, asambleísta Carlos Viteri. Como presidente de esta Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, ¿cuál es su punto de vista acerca de este respaldo contundente y masivo que tuvo la Asamblea a este pedido oficial? Hola, Marco Antonio. Hola, Jofre. Un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, efectivamente, la comisión que yo presido tuvo ese difícil encargo del Consejo de Administración Legislativa sobre el pedido del señor presidente de declarar de interés nacional la explotación petrolera en los bloques 31 y 43. Sí, 31 y 43, rectifico. Adelante. Sí, pues una tarea compleja, una tarea también dolorosa, porque lo que nos llevó como país, y allí tenemos que hablar como país, como Ecuador, es justamente esa ausencia de corresponsabilidad de los países industrializados en relación a la lucha contra el calentamiento global, que pues impuso esta situación de que el Ecuador y el gobierno ecuatoriano tuvo que pues, tomar la decisión de explotar el petróleo en estos dos campos. Sin embargo, Marco Antonio y ecuatorianos y ecuatorianas hemos hecho un trabajo absolutamente serio, pensando en el presente y el futuro del país. Una resolución basado en el análisis de los derechos de los ciudadanos del país y los derechos también a nivel más local, de tal manera que pues hemos hecho lo que el mismo término por definición expresa: interés nacional. Es decir, no hemos caído en aquello que la oposición quería imponernos, un debate monotemático. No era posible resolver algo de interés nacional estrictamente desde el punto de vista ambiental, que es sumamente importante, pero no podíamos nosotros basar una resolución únicamente sobre la temática ambiental. Giro sobre ese aspecto. Así es. O sobre el tema de los derechos de los pueblos ancestrales, que es sumamente importante. Tenemos que pensar en los derechos de la naturaleza, en los derechos del resto de las nacionalidades y pueblos ancestrales y los derechos del pueblo ecuatoriano. Y aparte de eso, también la potestad constitucional que tiene el Ejecutivo de tomar decisiones sobre la administración de los recursos estratégicos y de asegurar al Ecuador entero el buen vivir, el usufructo responsable y equitativo de los recursos estratégicos, de tal manera que hemos hecho un ejercicio basado en nuestras normas y en normas internacionales. Y en ese sentido logramos tener un acuerdo y una declaratoria nacional que coloca al país más allá de los bloques 31 y 43 en la posibilidad de profundizar
la transformación de un modelo extractivo, claro, basado en el respeto de la naturaleza. Eso estaremos mirando durante este programa, algunos elementos que son claves en esta decisión que tomó la Asamblea Nacional ante el pedido del Ejecutivo. Pero veamos qué es lo que piensan quienes habitan justamente en la Amazonía. Habitualmente una zona abandonada por los gobiernos, una zona que no tenía la atención prioritaria y que tenía déficit en los servicios básicos, algo tan importante y fundamental para el desarrollo de sus pueblos. Ahora ha cambiado, la Amazonía tiene otra cara, hay un antes y un después, y se va a profundizar, como ha dicho el asambleísta Carlos Viteri, en atención y en provisión de recursos y, por supuesto, a las diferentes necesidades que tiene la población. Jofre Poma, alcalde de Lago Agrio, ¿cómo recibieron ustedes esta decisión y cómo están mirando la manera que se configura esta resolución ya en beneficio de la Amazonía principalmente y del país en general? Un saludo a Carlos, a todo el país que nos escucha, especialmente a mi cantón, a mi provincia. Bueno, informarle, Marco, y usted conoce que nosotros hemos estado siempre respaldando las iniciativas que ha propuesto el gobierno nacional, porque primero confiamos en este gobierno por las prácticas y los resultados que ya estamos viendo. Los resultados son tangibles aún sin la explotación del Yasuní. Con la actual producción petrolera se ha hecho justicia, de tal manera que en este momento tenemos más de 250 millones de dólares al año invirtiéndose en agua potable, en alcantarillado, en escuelas de Millennium, en educación, en salud. En ese contexto, ante la confianza que tenemos ante el gobierno nacional y ante la propuesta que nosotros, Marco, y Carlos lo conoce también, identificamos que es la propuesta que planteó el Ejecutivo a la Asamblea es un proyecto de vida para el mismo Yasuní, porque los recursos que se pretende extraer de ahí son para protegerlo, para dignificar las familias, las comunidades guaraníes que viven ahí, las comunidades ancestrales, un proyecto de vida digna para todas las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, para todos los cantones, y un proyecto de vida digna para todo el país. Entonces, en ese contexto nosotros hemos visto y además exhortamos a la Asamblea para que se apruebe esta propuesta del presidente que, como digo, va en función de erradicar la pobreza mucho más rápido todavía, con más recursos en poblaciones que por años y décadas han sido abandonadas por gobiernos anteriores, entreguistas, caso de gobiernos, por ejemplo, como Yamil Maguad, usted recordará, Gustavo Noboa, el mismo Lucio Gutiérrez, donde nosotros teníamos que recurrir a paros, a movilizaciones para reclamar algo justo que nos correspondía. Ahora, ¿cuáles son los elementos claves, Carlos, de esta resolución de la Asamblea Nacional, que, insisto, contó con el apoyo de 108 asambleístas? Porque hay algunos aspectos fundamentales. El tema de los pueblos no contactados, el tema de una utilización de tecnología de punta para que no afecte al medio ambiente y, por supuesto, un elemento que es básico, la aplicación de ciertos estándares de calidad para que no se perjudique en sí la Amazonía. ¿Qué elementos claves hay en esta resolución? Bueno, es necesario tener un análisis integral sobre este tema, ¿no? Hay tres ejes fundamentales, tres enfoques o tres escenarios de análisis sumamente importantes, que son, uno, la legalidad, la otra es la necesidad y la otra es la proporcionalidad. Y lo digo muy brevemente. La legalidad, ¿qué implica? Sobre la base de qué normas nacionales e internacionales pues tomamos esta decisión. Y evidentemente tenemos la mejor constitución del mundo, la constitución más verde del planeta, para empezar, donde se garantizan derechos fundamentales, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, entre otros. Y por otro lado, el Ecuador es signatario de una serie de instrumentos internacionales, ¿no? que están absolutamente sincronizados con nuestra norma interna. Entonces tenemos un marco normativo que pues, nos abre la posibilidad de sustentar nuestras decisiones, en este caso la declaratoria de interés nacional. Ahora, y que clarifica un tema que también es importante, es decir, de acuerdo al artículo 286 de la Constitución de la República, lo que produzca en cuanto a recursos no puede destinarse al gasto corriente, sino exclusivamente a la inversión social, que es algo fundamental. Así es, los recursos extraordinarios que generan esos dos bloques petroleros no pueden ser invertidos, y eso está escrito en nuestra Constitución, no puede ser
empleado en gasto corriente, únicamente en inversión social. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos una norma absolutamente rigurosa, a la vanguardia, que nos da todas las condiciones para tomar decisiones trascendentales en función del país, y le da el artículo 407 al presidente esa potestad constitucional de, pues, de allanar el camino o de tomar decisiones de intervención en áreas protegidas y zonas denominadas intangibles. Ahora, el otro tema de la necesidad, es evidente que el Ecuador en estos 6 años ha dado un giro de 180 grados en materia de política hidrocarburífera, ¿ya? Aparte de la recuperación de la soberanía sobre esos recursos, hoy los recursos se invierten en su mayor parte en las necesidades básicas, y es por eso que esta nueva política petrolera ha hecho posible que en los últimos 6 o algo más de 6 años hayamos reducido en más de 10 puntos la pobreza extrema y seamos el país con la mayor inversión social en América Latina. De tal manera que, pero sin embargo, todavía tenemos enorme incidencia de pobreza y de cobertura de servicios básicos, especialmente en regiones como la Amazonía. Sí, y sin duda esto tiene que clarificarse porque se requiere de estos recursos. Uno de los objetivos básicos es que la población tenga acceso con servicios básicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, por lo menos un 95%. ¿Cuál es la realidad de la Amazonía en este momento? Pese a que ha habido una inversión importante del gobierno nacional, pero ¿qué reales necesidades todavía mantienen ustedes? Mire, el país conoce, nosotros y Sucumbíos y Orellana, que son las provincias de mayor producción petrolera, las que mayor riqueza genera y han generado por muchísimos años, 40 años, donde se han hecho proyectos importantísimos para el país, pero que todavía seguimos siendo las provincias más pobres en los niveles de pobreza en función de los servicios básicos, falta de agua potable, falta de alcantarillado, de vivienda, proyectos educativos, etcétera, etcétera. Se han reducido enormemente, como lo menciona Carlos, y en este momento se están construyendo las infraestructuras. Vamos a poner un caso concreto, por ejemplo, en el tema Laguagrio, en el cantón donde estamos radicados, y hemos visto y hemos sido testigos del antes y el después de la política extractivista de petrolera de gobiernos anteriores entreguistas que entregaron y concesionaron a la Texaco territorios como Laguagrio, y obviamente la política del presidente Rafael Correa, que ha llegado ahora hace 6 años, un poquito más, y se está notando. Nosotros el otro día estuvimos canalizando algunos proyectos para poder reducir, por ejemplo, miren el tema de agua potable, y hay un acuerdo con el gobierno nacional porque se han hecho planes serios, planes responsables para invertir realmente en lo que realmente se tiene que hacerlo, en función de servicios básicos que reduzcan niveles de pobreza. Encontramos nosotros una cobertura en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Laguagrio, de un 30% de agua potable. Apenas 30%. Apenas 30%. Estamos en este momento en un 60%, pero nos falta mayor capacidad, mayor producción. Gracias a los fondos petroleros, a estos excedentes, a la reforma a la ley de hidrocarburos que se hizo en este gobierno, nosotros estamos en este momento teniendo una inversión que sobrepasa los 40 millones de dólares solamente para la ciudad, y ahí está una planta de agua potable de 12 años. A los 40 años de extracción petrolera nos proyectamos con el gobierno nacional en el 2014 tener cobertura 100% de agua potable para la ciudad. Y así está concebido, y en diciembre terminamos la planta, de tal manera que el próximo año, 2014, empezamos con la distribución. Entonces, los recursos realmente tienen y se están canalizando en donde siempre debieron habérselo hecho, en función de los servicios básicos. Y así podemos ir detallando en Coca, en Puyo, en Tena, en todas las capitales y en todos los cantones de la Amazonía ecuatoriana donde está llegando la inversión. Falta todavía, por eso es que necesitamos más recursos, necesitamos estar mucho más consolidados con los planes y políticas del gobierno nacional, nosotros como gobiernos locales, para que sea mucho más efectivo y sea mucho más rápido la reducción de los índices de pobreza que tienen todavía nuestra Amazonía. Ahora, con la aprobación de la Asamblea Nacional de la Declaratoria de Interés Nacional, repito, la explotación de estos bloques, ¿qué significa ya políticamente en el país? ¿Con eso queda zanjado? Es decir, ¿con eso ya el gobierno tiene la autorización para comenzar a explotar responsablemente el Yasuní? ¿O todavía existen algunas opciones? Porque existe algún pequeño grupo que en este momento quisiera, por ejemplo, una consulta popular. ¿Qué se viene en adelante? ¿Cuál es el cronograma que tiene que establecerse? Marco Antonio, la Asamblea Nacional ha actuado apegado a la Constitución.
respondió a un pedido constitucional del presidente de la República que establece claramente en el artículo 407 que el presidente de la República fundamentadamente tiene que solicitar a la Asamblea Nacional. La Asamblea, en cumplimiento de ese artículo, ha declarado de interés nacional la explotación petrolera en estos dos bloques. Y hemos tomado la decisión con la absoluta certeza y compromiso de que el pueblo ecuatoriano, el 17 de febrero, nos eligió en forma contundente y mayoritaria para tomar decisiones, de tal manera que hemos asumido nuestro rol constitucional y hemos tomado decisiones y que son decisiones legítimas, constitucionales en beneficio del país. Las iniciativas ciudadanas de consulta no excluyen, ¿ya? Estas son igualmente reconocidas por la Constitución y son legítimas. Cosa muy diferente es que esta iniciativa se haya distorsionado de tal forma que hemos visto los mismos figuras de la partidocracia quienes han querido transformarla en una plataforma política de cara a las próximas elecciones. Eso el pueblo ecuatoriano lo conoce perfectamente. Más allá de eso, las instituciones correspondientes sobre esa temática, como es el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional, son aquellas las que tomarán las decisiones y, de ser el caso, el pueblo ecuatoriano ya ha tomado un posicionamiento, apoya mayoritariamente las decisiones de la Asamblea y del Gobierno Nacional, de tal manera que si mismo es necesaria una consulta popular, pues se puede hacer. Porque de todas maneras algunos sectores de la población que quieren expresarse en contra de la explotación y que quieren buscar una consulta popular reuniendo aproximadamente 600.000 firmas, también tienen derecho. También tiene derecho, obviamente. Para eso hay requisitos, hay condiciones que la Constitución establece que los ciudadanos deben cumplir. Los ciudadanos que lo cumplan pueden efectivizar esa consulta popular de tal manera que sea el pueblo ecuatoriano el que lo ratifique. Pero un hecho es indudable, es aquella que la Asamblea Nacional tomó las decisiones para las que el pueblo ecuatoriano los eligió. De tal manera que yo no sé si en condiciones de elecciones seccionales, en donde las prioridades del país y de los ciudadanos son otras, quepe una consulta popular, pero más allá de eso, este es el gobierno de la participación, de tal manera que el presidente ya lo ha dicho, haremos consultas populares tantas cuantas veces sean necesarias y tantas cuantas veces necesarias, el gobierno nacional recurrirá al pueblo, allí no hay ningún tipo de restricciones, de tal manera que los ciudadanos que así lo quieran pueden ejercer ese derecho. De todas maneras, el mismo Consejo Nacional Electoral ha dicho que es inviable en este momento unir las dos opciones, tanto la elección de los representantes de gobiernos seccionales como una eventual consulta popular, y podría realizarse en los meses de abril o mayo del próximo año, es decir, un par de meses después de las elecciones seccionales. Pero ¿cuál será la reacción? ¿Cómo lo mira ya? ¿Qué expectativa hay en Sucumbíos, en Lago Agrio, de una eventual consulta popular? Mire, Marcos, nosotros, y eso lo hemos dicho al país en todos estos días donde le hemos exhortado a la Asamblea, hemos estado apoyando la iniciativa, y le dijimos al país entero, cuando salimos en una movilización en días anteriores aquí a la capital, a decirle que si alguien tiene que hablar del tema, si alguien tiene que preguntar del tema, creo que los más idóneos, los más legítimos para hacerlo somos los amazónicos, los que estamos viviendo allá, los que hemos batido lodo y petróleo por más de 30, 40 años y los que hemos sufrido condiciones adversas y condiciones sumamente olvidadas de gobiernos anteriores y que ahora, con esta política de equidad y justicia, nosotros somos corresponsables del desarrollo no solamente nuestro, sino del desarrollo de nuestros hijos y las futuras generaciones. Ahora, con respecto a lo de la consulta, nosotros los amazónicos dejamos también una propuesta de calificación de consulta a la Corte Constitucional en el caso de que la Asamblea no aprobase el pedido del señor presidente, pero la Asamblea por mayoría absoluta, y aquí hay algo que también el país debe conocerlo, que no solamente fueron los votos, si bien es cierto, de los votos de nuestros compañeros de Alianza País, sino también fueron otros votos de otras tendencias políticas. Entonces está clarísimo de que primero hay una unidad, hay un entendimiento con respecto a la propuesta que genera desarrollo, equidad y justicia para la Amazonía y el país ecuatoriano, y para el pueblo ecuatoriano, perdón. Entonces en ese contexto nosotros dijimos, nuestro plan A es sí, que la Asamblea apruebe
de interés nacional lo del pedido del presidente. Si en caso la Asamblea no lo hiciera, nosotros los amazónicos creo que somos los más idóneos para preguntarle al país. No un grupito, que los hemos visto, aquí quiénes son los que están queriendo preguntar o quién presentó la pregunta. Marco, yo no sé si este señor Trujillo conoce la Amazonía. De pronto fue a turistear, fue a darse una vuelta, pero no más. Es decir, ¿quiénes debemos realmente preguntarle al país? Creo que somos nosotros y en eso nos ha dado el país entero la razón. En ese sentido, como lo ha manifestado Carlos, no negamos el derecho que puedan tener las personas, porque así lo dice la Constitución, ¿verdad?, que puedan reunir los requisitos y las normativas, pero creemos y estamos nosotros reuniéndonos para consultarle al Tribunal Constitucional si es que es procedente en este momento una consulta, en estos instantes una consulta o un pedido de consulta, cuando la Asamblea Nacional ya se pronunció. Ya se pronunció sobre ese elemento. Así es, y la Asamblea nos representa a nosotros, nos representa a todo el país. Estamos en una democracia representativa, nosotros los elegimos a nuestros asambleístas para que tomen decisiones y han tomado una decisión y creo que hay una muestra clarísima de que en base y en función del respaldo popular, los compañeros asambleístas han tomado una decisión. Entonces, queremos preguntarle al Tribunal Constitucional y al CNE si es que realmente cabe a estas alturas un pedido de consulta cuando el tema está resuelto, cuando el tema ya la Asamblea lo aprobó. Muy bien, es momento de hacer una pausa. Al volver continuaremos con este interesante diálogo. Conversaremos sobre los beneficios de la extracción petrolera responsable en las playas de Cuyabeno. Ya regresamos aquí en El Ciudadano. Estamos ya de vuelta con nuestro panel. Para entrar al siguiente punto de esta charla, les presentamos un reportaje de la ciudad del milenio, Las Playas de Cuyabeno, un proyecto emblemático que muestra los grandes beneficios de una explotación responsable, gracias a la inversión de recursos petroleros que han sido bien aprovechados. Veamos un ejemplo en este emblemático tema. En medio de la exuberante selva y diversidad ecológica, se levanta Playas de Cuyabeno, la primera ciudad del milenio del Ecuador. En Sucumbíos, a orillas del río Aguarico, impresionan las 82 casas con techo verde y el puerto moderno. Playas de Cuyabeno se financió con los recursos provenientes del 12% de utilidades de los excedentes petroleros, acorde a la última reforma a la Ley de Hidrocarburos. Claudia Chávez ahora prepara los alimentos en la moderna cocina eléctrica de inducción. Nosotros hemos nacido aquí, todos. Nacimos aquí, mi papá era profesor aquí. Bueno, nunca hemos soñado, pero ahora que ya lo tenemos parece algo increíble, pero ahora es cierto. Sí. Incluso cuando escuchaba yo que iban a dar unas casas, para mí eran puras palabras, o sea, nunca pensé que iban a cumplirlo. Entonces ahora que ya estamos viendo, pues sí. En el parque infantil juegan sus dos hijos, que antes lo hacían en los árboles. La inversión de $20.2 millones conlleva una escuela del milenio, centro de salud, unidad de policía comunitaria, helipuerto, coliseo y un muelle. Bueno, de veramente no, si seguíamos con los mismos políticos o presidentes anteriores, no pensábamos, no teníamos no habíamos pensado esta historia, esta belleza aquí en Playas de Cuyabeno. De veramente no, si seguíamos con los mismos políticos o presidentes anteriores, no pensábamos, no teníamos no habíamos pensado esta historia, esta belleza aquí en Playas de Cuyabeno. Pero gracias a Dios, este presidente ha cambiado y da motivos de que la revolución sí vive. Estamos contentos, alegres por esto. Es una ciudad que, como cualquiera de las grandes ciudades del Ecuador. ¿Qué tiene? Tiene todas las condiciones que puede tener una ciudad de cualquier parte del país. Entonces estamos muy agradecidos por esta obra. En verdad esto significa para los pueblos indígenas un realce y un desarrollo para los pueblos indígenas. Así, la primera ciudad del milenio va cambiando la historia de la Amazonía,
que ahora constata que otro país es posible si se administran adecuadamente los recursos del petróleo. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Continuamos entonces, después de este reportaje. Con el propósito de dotar los servicios básicos, el Gobierno Nacional construyó 82 viviendas en la remota comunidad de Playas de Cuyabeno, en la selva de Sucumbíos. ¿Qué significa este primer aporte, este antes y este después de este ejemplo, que significa la presencia justamente de recursos en favor de la comunidad, una organización mucho más detallada? Marco Antonio, la construcción de la comunidad de Milenio Playas del Cuyabeno, que se lo ha hecho simultáneamente a otra que entiendo que en los próximos días igualmente se entregarán, que es la comunidad del Milenio Playas de Pañacocha, pues es la concreción de una nueva política, pero sobre todo de una visión profundamente de justicia, una visión que ya no ve a la Amazonía como la tierra de recursos inagotables, que ya no ve a la Amazonía como la tierra a donde hay que llegar, extraer los recursos e irse, sino un territorio del Ecuador donde hay pueblos con derechos, donde hay ciudadanos con derechos, donde que hay un medio ambiente al que hay que cuidar. De tal manera que es una visión de justicia, una visión que descoloniza la Amazonía. Anteriormente se pensaba durante 4 décadas que la Amazonía estaba ahí con los recursos y la tierra para ser ocupada. Hoy hay una visión realmente nueva que reivindica la Amazonía y en ese sentido se concreta en una nueva política que siempre debió haber sido, la nueva política que pues visualiza que los primeros beneficiarios de los recursos naturales tienen que ser obviamente los habitantes de esos territorios. Y aquí también hay otro elemento que es importante, la explotación petrolera responsable del bloque 12 por Petroamazonas, que se demuestra entonces que está en condiciones de respetar el medio ambiente y de arrojar resultados muy positivos en este asunto. Absolutamente cierto, Marco Antonio. En el bloque Pañacocha, donde se encuentra justamente la comunidad Playas de Cuyabeno y también la comunidad de Milenio Pañacocha, es un bloque donde la operación petrolera lo hizo enteramente la empresa pública ecuatoriana, que es Petroamazonas, en donde ha demostrado, no solamente nos ha demostrado a los ecuatorianos, ha demostrado a nivel internacional, pues por eso ha sido merecedor de reconocimientos y premios, de que el modelo de extracción petrolera se puede hacerlo protegiendo al máximo el ambiente, minimizando al máximo los daños con la utilización de la más sofisticada tecnología, pero por otro lado, con una responsabilidad social enorme que hace que los beneficios se vean transformados en servicios públicos. Una comunidad absolutamente nueva, innovada, transformada, donde pobladores, otrora discriminados, otrora excluidos y sobre todo comunidades que sufrían la contaminación, la basura, la muerte, hoy se benefician de servicios básicos para el buen vivir. De tal manera que esto nos muestra de que el Ecuador puede cambiar la historia, mientras en otras partes del mundo el debate, inclusive en el ámbito de las Naciones Unidas, el debate se centra en cómo resolver los conflictos sociales alrededor de los proyectos extractivos de recursos no renovables. Acá hemos dado el salto cualitativo y estamos en camino de perfeccionar ese nuevo modelo que finalmente significa un modelo extractivo que respeta los derechos de la naturaleza y respeta los derechos de los pueblos. Ahora, estamos hablando de una inversión de $20 millones que proviene del 12% de los recursos que vienen justamente de la explotación petrolera, 17 hectáreas de construcción, 82 casas con los mejores servicios, inclusive televisión satelital, entre otros aspectos. Yo digo inclusive porque en realidad muchos se preguntarán por qué les brindan este tipo de beneficios. Entonces, ¿cómo resumir esta idea que la plasmó el Gobierno Nacional de los recursos que provienen de la explotación petrolera y que benefician a quienes viven directamente en las zonas de influencia? Ya lo decía Carlos, los compañeros de la comunidad Playa de Cuyabeno y otras comunidades tipo Pañacocha
tienen la suerte que Dios nos ha dado de vivir ahí junto a la extracción petrolera, donde está el petróleo, que en este caso lo está haciendo Petroamazonas, con un altísimo nivel de responsabilidad ambiental y social con las comunidades, y se ha dado muestra al país entero de que realmente los recursos, y ese es el propósito, ese es el espíritu que mencionaba hace rato Carlos, el espíritu del proyecto del tema Yasuní, un proyecto de vida, es decir, con los recursos petroleros que antes se venían a otras ciudades, a Quito, a Guayaquil, con justo derecho los guayaquileños, los quiteños y otras ciudades lograron proyectos importantes de todo este tiempo de la extracción petrolera de la Amazonía ecuatoriana. Pero recuerde usted que antes era el 80% para las transnacionales, el 20% para el país, de ese 20% casi nada quedaba para los amazónicos. Ahora se ha revertido y por eso se está haciendo una política de equidad y justicia. Y Playas de Cuyabeno es una muestra. Yo les decía el otro día a algunos compañeros en una entrevista, los compañeros que están ahí no tienen acaso el mismo derecho, como ecuatorianos que somos, de gozar de los servicios básicos que goza cualquier niño, joven, estudiante que está aquí en otras ciudades donde ya se han logrado estos servicios básicos importantes. Si bien es cierto, Marco, el presidente de la comunidad, esto es algo muy importante que el país debe conocer, el presidente de la comunidad era uno de los que principalmente se oponía al inicio, cuando se llegó con la propuesta. ¿Por qué se oponía? Porque obviamente nosotros los amazónicos tenemos, y creo que el país entero, esa psicosis, ese miedo. Nos recordamos, de ser engañados permanentemente. Así es. Y además de la explotación irresponsable en términos ambientales y socialmente con las comunidades, porque eso ya lo vivimos. En el caso nuestro como la Guagrio, cuando estuvo la Texaco, nosotros mismos, yo mismo soy un testimonio vivo de lo que hizo la Texaco en la Guagrio, en mi ciudad, donde regaban petróleo para que no se levante el polvo. Ahora tenemos calles dignas, asfaltadas, pavimentadas con servicios básicos. Antes teníamos las piscinas que estaban por todo lado, porque La Guaria es una ciudad que está llena de pozos petroleros. Entonces las teníamos a las piscinas donde regaban el crudo, las aguas de formación. Cuando llovía, eso se regaba, contaminaban los ríos. Nosotros, yo personalmente, en mi época de niñez, salíamos con los chicos del barrio a pescar, pero inocentemente pensando que habían peces ahí, que nunca los encontrábamos. Nuestras madres tenían que lavar la ropa con gasolina, porque como caminábamos sobre el petróleo, ¿verdad? En los desfiles sobre todo, me acuerdo que era chistoso porque salíamos salpicaditos de petróleo en los desfiles cívicos, y tenían que lavar con gasolina y luego la piel de la mano se les levantaba. Entonces había ese miedo, y por eso es que el presidente de la comunidad decía en un inicio no, porque faltaba como generando más confianza de la propuesta del gobierno. Pero ahora, cuando ya se ha hecho realidad este proyecto, él es uno de los principales defensores de la propuesta de este proyecto de vida, de equidad y justicia que está planteando el presidente Rafael Correa y el Gobierno Nacional para la Amazonía Ecuatoriana. La intención es que todos y todas vivamos en esas condiciones. Esos son los retos, desafíos. Estamos construyendo una Amazonía para el buen vivirla. Ya lo estamos logrando en algunas comunidades, caso Playas de Cuyabeno, próximamente otras, y creo que ese es el reto y desafío que nos une y que nos hace sumamente fuertes para que en el menor tiempo posible podamos todos y todas tener esas mismas condiciones. Yo ponía énfasis en el tema de la televisión satelital. El presidente ha dicho de todas maneras que es un asunto opcional y que debe ser analizado por la misma comunidad, si está o no bien que ellos puedan ver televisión o puedan estar inmersos en ese mundo que va a ser totalmente diferente a lo que ellos han vivido. Esto lo digo porque sin duda que desde la ciudad se ve la cosa diferente. Es decir, algunos se hacen la pregunta, ¿por qué se les da tanto? ¿Por qué se les da todo eso? ¿Por qué todo ese tipo de servicios a quienes habitan en esta zona? ¿Cuál es su punto de vista? Marco Antonio, por elemental justicia, porque la gente que vive en las áreas de influencia de la actividad petrolera, antes de este gobierno, solo recibía la basura y la contaminación, no recibían absolutamente nada. El ejemplo de las atrocidades, el crimen que cometió Chevron Texaco, es la muestra más contundente de que el Ecuador nunca más debe volver a cometer esos errores y nunca más lo vamos a hacer. La nueva política de invertir en forma prioritaria en las comunidades que están ahora en la Amazonía, para las comunidades y pueblos ancestrales, es justamente un acto de justicia y al mismo tiempo un acto pues que el sentido común así lo establece, en el sentido de que
Si las comunidades están viviendo sobre el recurso estratégico, obvio, tienen que ser beneficiarios. De tal manera que es un acto de justicia cuando por 4 décadas quienes se beneficiaron fueron, aparte de las propias empresas transnacionales, las principales ciudades del Ecuador, así consideradas como puede ser Quito, Cuenca y Guayaquil. Y el resto se iban pues a las cuentas en los paraísos fiscales. De tal manera que pues hoy estamos cambiando la historia. En ese sentido es por demás justo que las comunidades de los pueblos y nacionalidades ancestrales históricamente excluidas en el pasado sean pues las receptoras de estos derechos, de estos beneficios y que se cumplan sus derechos. Y que va de la mano de la protección de otros pueblos, que va de la mano del servicio básico a las ciudades, a los poblados colonos, campesinos y a la protección, ojo, de los derechos de los pueblos en aislamiento, en su decisión de vivir como tales, cuyos derechos no están en discusión, y la declaratoria expresamente protege ese derecho a la vida y a la autodeterminación. El presidente de la República, el gobierno, inauguró la primera comunidad del milenio, que es una población planificada con servicios básicos, unidad educativa del milenio, entre otros puntos. Sin duda que esto mejorará la calidad de vida de los amazónicos. Esto es un ejemplo entonces de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Mire, es un clarísimo ejemplo, como usted lo dice, y que el país tiene que conocerlo. Y ahí les invito a estas personas que todavía creo que no avanzan a visualizar y no nos avanzan a entender la propuesta, el espíritu, la convicción de lo que queremos realmente para la Amazonía y que lo estamos haciendo. A que recorran la Amazonía, es decir, que no sepan de la Amazonía por videos, que no sepan de la Amazonía porque han leído un libro o algún texto con respecto al tema, sino que vayan y palpen la realidad en este momento. Lo que usted ha dicho, mire, la comunidad Playas de Cuyabeno es una comunidad integral, es que no solamente tiene vivienda, televisión satelital, tiene internet, tiene laboratorios, tiene una escuela del milenio, obviamente con las políticas educativas para las comunidades, en este caso ancestrales, las comunidades que viven ahí. Entonces, es cierto, el proyecto apuntala a que se conserve y a que se mantenga la tradición, la cultura, la costumbre, que es lo rico de los pueblos y las comunidades que vivimos en la Amazonía ecuatoriana, pero que eso no quita de que dejen de tener los servicios básicos que todos y todas estamos aspirando y que además por derecho y por justicia nos corresponde y nos debió corresponder desde mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, eso en Playas de Cuyabeno, en el caso nuestro, de Araguario, la ciudad de Nueva Loja, en este momento la inversión en este año que se está haciendo de parte del gobierno nacional está por encima de los 150 millones de dólares. Y estamos a punto de inaugurar, están ya para terminar, un hospital, mire Marco, un hospital y país entero, un hospital de más de 55 millones de dólares. Un hospital con todas las especialidades. Nosotros en la ciudad en este momento tenemos que hacernos malabares porque obviamente los sistemas de salud que dejaron gobiernos anteriores y que cuando estaba, por ejemplo, la Texaco, ¿qué mandaban? Brigadas. En gobiernos anteriores no hacían construcciones de hospitales o centros, hacían brigadas mensualmente, cada 3 meses para la fumigación, para que no haya el dengue, el paludismo, erradicar el tema de los parásitos en los bebés, etcétera, etcétera. Ahora se está construyendo un hospital de más de 55 millones de dólares, algo digno para nosotros que hemos vivido por muchísimos años ahí rezagados, abandonados, y que antes, recuerdo yo, para llamar la atención de gobiernos irresponsables, entreguistas, como ya lo dije hace rato, tipo Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad, Gustavo Nova, bien nos acordamos, recuerde usted, éramos los que teníamos que levantarnos en paros, en movilizaciones, y recuerdo claramente que algunos medios porque en ese tiempo ya tenía uso de razón, algunos medios que en este momento dicen ser ambientalistas, pero entre comillas, esos medios defendían más bien a las petroleras, defendían a los gobiernos y nos decían a nosotros que éramos unos delincuentes, pues bien nos acordamos. Es decir, ahí no estaban de acuerdo con la exigencia nuestra de que queremos responsabilidad ambiental, responsabilidad social. No, miren cómo se contradicen estas prácticas, que las entendemos claramente y que por eso creo que el país entero debe conocer estas posiciones, debe conocer estas realidades, y una de las maneras de hacerlo es obviamente que no nos cuenten o que no la leamos a la Amazonía por libros ni la veamos por videos, sino que vayamos a la Amazonía. Así que les invitamos a que vayan, constaten la transformación, el cambio que está teniendo no solamente el Aguario, sino toda la Amazonía ecuatoriana. Eso es fundamental y es por eso
y justamente para hablar en el siguiente bloque es que la Secretaría de Comunicación ha invitado a algunos periodistas que tienen posiciones diversas respecto al tema de Chevron, por ejemplo, para que visiten el pozo Aguarico 4 y constaten lo que dejó la Texaco Chevron ahora en esos momentos en que tenía la explotación en la Amazonía ecuatoriana. Hablaremos de este tema después de una pausa aquí en El Ciudadano. Ya regresamos. En este último bloque conversaremos con nuestros panelistas sobre una campaña que ha captado la atención del mundo entero, La Mano Sucia de Chevron, emprendida por el Gobierno Nacional y que busca concienciar del daño causado en Ecuador por la gestión irresponsable de la petrolera Texaco Chevron. Veamos un video que hemos preparado y que recoge las voces de los afectados por las manos de la Chevron. Wilson Murrieta llegó a la Amazonía hace aproximadamente 20 años. Procedente de su natal San Miguel de Bolívar. Este profesor llegó para enseñar a niños y jóvenes sin imaginarse lo que les sucedería. Me inicié a orillas del río Napo a 8 horas del Coca en bote, donde inclusive heredé y adquirí la enfermedad que le tengo yo. ¿A qué enfermedad se refiere? Tengo problemas en la piel, todo mi cuerpo. Prácticamente mi piel es como si fuera un papel, se rompe con cualquier herida, con cualquier golpe o cualquier lastimado que me produzca. Él recuerda que tras 5 meses de beber, cocinar, bañarse con agua del río, adquirió la enfermedad de la cual reconoce a un solo culpable. Aquí hay inclusive como 28 pozos, o sea, mejor dicho, un lugar bastante contaminado por la explotación petrolera de lo que dejó Chevron Texaco. Un caso similar lo vivió doña Carmen, quien llegó a Sucumbíos procedente de Ambato. Hace 32 años los productos habían más, pero la Texaco botaba petróleo en el carretero y de eso es las enfermedades que nosotros tenemos ahora. Ella sufre de constantes dolores de cabeza y estómago. No puede recibir los rayos del sol porque su salud se complica. Esa enfermedad ya no se le puede curar, nada más que calmar el dolor, lo que se puede. Don José camina por el sendero por donde hace 20 años su esposa guiaba a su ganado y por salvar una res cayó al agua contaminada de crudo. Inmediatamente adquirió una extraña enfermedad con la que luchó por 7 años hasta morir. Vendí todo, se acabó todo. No hallé mejoría de mi esposa. Todos ellos son víctimas de la contaminación que, según afirman, dejó Texaco Chevron en la Amazonía. Ahora con enfermedades a cuestas, le hablan a los contaminadores. Si estuvieran los señores de Chevron Texaco, les dijera que vengan y vivan la realidad, tomen el agua que nosotros tomamos, que se alimenten de lo que nosotros nos alimentamos, a ver si ellos lo hacen como ellos dicen que no está contaminado. Que vengan y vivan la realidad. Yo creo que no lo van a hacer. Queremos que por lo menos vengan, limpien, remedien y nunca más vuelvan al Ecuador. A pesar del dolor de sus enfermedades y de haber perdido a sus seres queridos, ellos siguen adelante, luchando por que impere la justicia. Para eso son las leyes. Para eso está peleando la ley y la ley tendrá que ver cómo se arregla esto. El 17 de septiembre el presidente de la República lanzó la campaña La Mano Sucia de Chevron para demostrar al mundo entero las secuelas que ha dejado esta explotación irresponsable de la petrolera norteamericana. ¿Qué expectativas existen en el Ecuador y en el mundo respecto a esta realidad que comienza a evidenciarse ya en estos momentos? Marco Antonio, ecuatorianos y ecuatorianas, hace un momento Jofre mencionaba de que cuando habían las protestas de los amazónicos en demanda de atención al gobierno central, en demanda de recibir inversión de la explotación petrolera, los medios de comunicación se oponían, pero su posición no ha variado. Ojo, porque cuando Chevron, las décadas son alrededor de 2 décadas, por lo menos, que Chevron cometió las atrocidades con la anuencia y el servilismo
de los gobiernos que transcurrieron en esas décadas. Y la prensa dijo, esta boca es mía. No hizo todos los cuestionamientos que hoy está haciendo a las decisiones de un gobierno que sí es responsable con el recurso estratégico y con el medio ambiente y con los derechos de los pueblos. Pero al mismo tiempo, hoy que se trata, con los bloques 31 y 43, hoy que se trata de que las inversiones en forma prioritaria vayan a los amazónicos, también hay la oposición. De tal manera que la prensa mercantilista no ha variado su posición de discriminación y desprecio a los habitantes amazónicos. Eso para empezar. Por otro lado, este gobierno, con su campaña, ha iniciado una acción histórica. Por primera vez en la historia, un presidente de la República se pone al frente de la defensa de la soberanía del Ecuador, de la vida de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que fueron afectados por esta acción criminal de la Chevron Texaco. De tal manera que esperaríamos, yo como ciudadano amazónico, esperaría que aquellos grupitos fundamentalistas que hoy están rasgándose las vestiduras y planteando una situación apocalíptica para la biodiversidad del Yasuní, esperaría que se unan a esta lucha soberana y de dignidad del gobierno nacional, que protesten, que hagan las protestas contra el Chevron, que hagan los plantones, que se expresen sus voces, que recojan las firmas. Pero ojo, ya hemos visto que están alineados a Chevron, porque quien calla otorga. No han dicho absolutamente nada contra Chevron, contra todo lo que hizo, y más aún, en una campaña que el gobierno nacional en forma histórica está llevando adelante junto a los pueblos amazónicos, junto a las nacionalidades ancestrales, pues más bien las voces de esos mismos grupitos que hoy dicen defender la Amazonía, pues se alzan en forma crítica, pues colocando al mismo nivel al presidente Correa, cuando el pueblo ecuatoriano ha visto que la política hidrocarburífera hoy por hoy ya no es aquella que se practicaba hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es importante recordar que durante 26 años de operaciones en Sucumbíos y Orellana, Texaco Chevron o Chevron Texaco perforó 342 pozos, 549 piscinas y registró 9 derrames de crudo. Esta situación afectó y sigue afectando a 30.000 habitantes de la Amazonía entre campesinos, indígenas y colonos. ¿Qué esperan ustedes de todo lo que está sucediendo y toda esta campaña de la mano sucia de Chevron? En días anteriores acompañamos al presidente Rafael Correa, nuestro presidente, a Guárico 4, a este pozo donde mantiene intacta una piscina con petróleo, porque no ha sido operada por otra empresa, en este caso la estatal Petroecuador, porque esa es la trampa que quieren generar, y ahí sí no dicen nada estos ambientalistas, ¿no? Esta gente que ahora está haciendo tanto debate aparentemente con respecto a la explotación del Yasuní. Ahí hay una piscina que cuando yo fui allá, y tuve comentarle Marco, una entrevista con medios internacionales y les decía, pues bueno, esto a mí se me hace normal, porque nosotros antes vivíamos con piscinas así como estas por todos lados. Esto no para mí nada no extraordinario. es nuevo. Claro, para mí eso no era nuevo, porque yo conviví con eso toda mi infancia, toda mi juventud. Así convivimos siempre. Ahí hay un rezago que se mantiene vivo e intacto porque no ha sido operado por otra empresa. Sin embargo, voces irresponsables han dicho que el gobierno está reinyectando petróleo, hasta han dicho que es tinta china. Por eso digo a Marco, la gente tiene que ir a la Amazonía ecuatoriana, tiene que constatar, tiene que ir al sitio. Entonces les decía, miren, nosotros hemos convivido con esto muchísimos años, y créanmelo Marco, y el país también. Si nosotros estuviéramos en otros tiempos con una empresa tipo Texaco, Texaco, queriendo extraer el petróleo en el Yasuní, con gobiernos irresponsables como los anteriores, nosotros fuéramos los primeros que nos opusiéramos, porque no queremos ese tipo de contaminación. Pero como decía Carlos, en ese tiempo tampoco es que hubo toda una campaña de defensa para la Amazonía ecuatoriana. Fueron los habitantes, fueron las comunidades indígenas las que se levantaron y empezaron un juicio que ya en este momento está sentenciado, está juzgado, y ahí estos ambientalistas, que son muy poquitos en el país, no dicen nada. Eso es lo que nosotros vemos con gran extraño, porque
¿Por qué no hacemos una campaña, como decía Carlos, parecida para defender al país, para defender a las comunidades que en este caso ya no es una suposición como en el tema caso Yasuní, que dicen que se va a contaminar, etcétera, etcétera? No, en esto es un tema ya juzgado, es un tema ya hecho, es una evidencia que está Entonces ahí. hay una doble moral, tanto de la prensa, de cierta prensa, como de ciertos sectores económicos y también ecologistas, ambientalistas. Es que es clarísimo el doble discurso, la doble moral, y cada día se les cae más y se quedan en el aire con estos planteamientos, porque el país entero, me imagino que no les puede entender en este instante, porque ante un hecho que ya se contaminó y que en este momento, Marco, hay cáncer en la Amazonía, y ya con las investigaciones que se han hecho, es producto justamente de la contaminación que dejó Texaco, han habido muertes. ¿Por qué no las mismas voces? ¿Por qué no las mismas protestas, las firmas, que como decía Carlos en este momento, las firmas para apoyarle al país, para defender la soberanía y decirle a Texaco que deje de ser irresponsable y que venga y que obviamente por lo menos haga algún tipo de remediación, que es lo que están planteando los compañeros de las comunidades que han sido afectadas, en este caso las provincias de Sucumbíos y Oriana? Entonces, creemos nosotros que en este momento, con toda esta situación que se ha dado, con todo este debate que han intentado poner algunos medios y algunos poquitos ecologistas, tiene que ver básicamente a un contexto más politiquero, más en términos de partidos políticos con miras a elecciones seccionales que ya se nos vienen a febrero del 2014. Ahora, la reflexión también tiene que ver con que este derrame que se produjo en los tiempos de Texaco, Chevron, es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Es decir, es un asunto pero muy grande, extraordinario. Sin embargo, efectivamente existen algunos sectores ecuatorianos que ante esta realidad no dicen absolutamente nada. Efectivamente. Y estamos hablando de los grupos que hoy por hoy se oponen a las decisiones del gobierno nacional y que pues se autoproclaman los defensores del Yasuní o los defensores de los pueblos en aislamiento. De tal manera que en su accionar, con su silencio, cuando no se ponen la camiseta de Ecuador para defender al país, frente a una vez más, a otra agresión de proporciones globales que está llevando adelante Chevron Texaco en contra del Ecuador, comprando las sentencias en tribunales internacionales. Allí su silencio les vuelve funcionales a los intereses de estas corporaciones mundiales que son el poder imperial que pretende salirse con la suya. Después de tanto perjuicio contra el Ecuador, después de tanto daños invaluables, pues hoy por hoy estos ambientalistas que dicen defender la Amazonía, pues se encuentran con su silencio, pues alineados y funcionales a esos intereses de las multinacionales, pero el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. Yo creo que es esta oposición que se dedica a inventar falsos dilemas, decir de que la actividad petrolera significa el acabose de la biodiversidad, o el petróleo o la biodiversidad, que son absolutamente falsos dilemas, que el petróleo es muerte y la biodiversidad pues tiene que ser intocada. Claro, dentro de las prácticas de décadas pasadas, claro que era así. Hoy por hoy han cambiado radicalmente las cosas. El Ecuador, con esta declaratoria y con el ejemplo del bloque Pañacocha y todas las comunidades del milenio, está en la responsabilidad de profundizar esas buenas prácticas y demostrar al mundo que no hay falsos dilemas, que es posible una actividad extractiva respetando los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos. Ahora, Carlos, la Asamblea Nacional está dispuesta también a hacer pronunciamiento general o sumarse a esta campaña del gobierno nacional para trascender mucho más allá el asunto. Totalmente. La Asamblea Nacional va a hacer su pronunciamiento como un poder fundamental del Estado, obviamente defendiendo la posición del Ecuador como país soberano y del gobierno nacional. No podemos nosotros estar indiferentes ante una situación de esas. Vamos a pronunciarnos y al mismo tiempo convocamos a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas a cerrar filas,
a defender nuestros derechos, a defender nuestra integridad y soberanía ante la agresión de una multinacional que ya hizo mucho daño a nuestra Amazonía, a nuestra gente y pretende seguir haciendo daño al Ecuador. Lo mismo para los representantes de la AME y de los sectores amazónicos, los alcaldes amazónicos, los diferentes representantes seccionales están en condiciones o dispuestos también a sumarse a la campaña que lleva adelante el gobierno nacional respecto a la mano sucia de Chevron. Siempre lo hemos estado, Marco, y lo vamos a seguir estando. El país entero conoce, y lo hemos dicho, nosotros hemos sido los principales defensores y cuidadores de la Amazonía y lo vamos a seguir siendo. Si bien es cierto, el juicio está planteado y ya tiene sentencia por parte de las comunidades. En este momento tenemos que unirnos porque es un tema de país. Es decir, se le quiere hacer daño al país entero. Son 30.000 afectados, además. Sí, directamente a los afectados que tienen ahí, ¿verdad?, la contaminación todavía vigente, pero con esta campaña internacional que está haciendo en este momento la Chevron Texaco, el daño es al país entero. Entonces, en ese sentido, nosotros como amazónicos hemos dicho, vamos a seguir defendiendo la Amazonía ecuatoriana, vamos a seguir defendiendo la vida. Tenemos la responsabilidad de que se haga justicia, de hacer justicia y que se haga justicia con respecto a este tema, y tenemos la responsabilidad también de dejar bases sólidas, de dejar políticas firmes que permitan desarrollar las futuras generaciones de nuestra Amazonía ecuatoriana. Creemos nosotros en esta propuesta del gobierno, creemos en la política, confiamos nosotros 100% porque la vemos a esta política de equidad y justicia del presidente Rafael Correa en la Amazonía, que es tangible, es decir, que ya la sentimos, que se la siente en función de reducción de pobreza, que se la siente en función de tener servicios básicos, y eso es lo que nosotros estamos apoyando por el lado de la propuesta del proyecto del Yasuní, pero por otro lado vamos a estar nosotros también sumando nuestro esfuerzo, contribuyendo en lo que nos corresponda con respecto a esta campaña. Sin duda que es fundamental el cambio que vive la Amazonía ecuatoriana, que ahora está en condiciones también de imponer algunos elementos que son claves para el debate nacional, como lo que está viviendo el país respecto al Yasuní, como lo que se vive respecto a la mano sucia de Chevron, entre otros elementos. Caballeros, gracias por aceptar este diálogo aquí en El Ciudadano y a ustedes también por siempre estar pendientes de nuestro programa y de acompañarnos permanentemente cada semana. Será hasta una próxima oportunidad. Felicidades.